Los invito a que abran sus Biblias ahí en la carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 11, por favor. Dice la palabra de Dios: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias, Padre, una vez más por tu amor, tu misericordia, Señor, que nos tienes aquí delante de ti, mi Dios, en tu presencia, Padre. Señor, tu iglesia viene con un corazón dispuesto a escuchar tu consejo, Señor, y creemos que en esta tarde no será la excepción, Señor. Danos tu palabra, mi Dios, la necesitamos. Danos fuerzas en tu espíritu, Padre, para que pongamos esta palabra por obra, Señor. Sabemos que en nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Por eso venimos a ti, mi Dios, pidiéndote socorro, ayuda, Señor. Queremos agradarte a ti, mi Dios, con nuestras vidas, Padre. Moldéanos, edifícanos, Señor. Danos forma, Señor, a la imagen de tu Hijo, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El tema se llama el poder de la lengua. El poder de la lengua. Estoy seguro que cada uno de nosotros, mis hermanos, deseamos vivir la vida y tener una vida llena de buenos días, ¿verdad? De días buenos. ¿Verdad que sí? ¿Quién no desea tener una vida de días buenos? Todos, ¿verdad? Y es que a veces pensamos que tener una vida buena tiene que ver con cuánto hay en nuestras billeteras, de cuánto tienes. Pero nada de eso, nada de eso. Conforme vayamos desarrollando este tema, nos vamos a dar cuenta que el tener una vida buena y días buenos no tiene nada que ver con cuánto tienes, sino con la forma como vivimos nuestra vida y cómo controlamos nuestra lengua. Fíjese, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10? Dice: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. En otras palabras dice: ¿quién es el hombre que desea tener una vida de muchos buenos días, de días buenos? Quien desea tener una vida bendecida y ver el bien en su vida, hay un principio que el cristiano tiene que seguir. ¿Y cuál es? Refrenar su lengua de mal. El que quiera ver buenos días, días buenos, tiene que refrenar su lengua de mal. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hoy, desgraciadamente, muchos cristianos no están disfrutando la vida. No lo están disfrutando. Fíjese que Dios, cuando nos salvó, nos dio vida para que la tuviéramos en abundancia. El problema es que siempre estamos buscando la vida en otros lugares equivocados, Eso es lo que pasa. Pues estamos haciendo las cosas incorrectas. A veces nos preguntamos: ¿por qué nos va mal si somos cristianos? ¿O por qué estoy viviendo en fracaso si soy un hijo de Dios? La respuesta es por las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestras acciones, y también por darle rienda suelta a nuestra lengua. Fíjese, por darle rienda suelta a nuestra lengua. Le damos un mal uso a nuestra lengua. La lengua la usamos para el chisme, para criticar, para murmurar y para tener contienda con nuestros prójimos. Hermanos de los que están aquí presentes, solo las personas que no conocen a Dios son descuidadas en su hablar, Solo las personas que no conocen a Dios son descuidadas en su hablar.
Pero los que conocen a Dios, los cristianos, debemos ser siempre prudentes en el hablar. Amén. Amén. Como cristianos, necesitamos comprender que nuestras palabras tienen poder. Tienen mucho poder. ¿Qué dice Proverbios 18:21? Ponga su mirada ahí en Proverbios 18:21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pregunta: ¿acaso tiene realmente la lengua el poder de la vida y la muerte? Por supuesto que sí. La lengua en este versículo representa lo que las lenguas producen. ¿Y qué producen las lenguas? Palabras, dichos. ¿Sabía usted que cada palabra que sale por su boca tiene tal poder que con ella puede traer bendición o maldición? ¿Con su lengua? Claro que sí. Con la boca puedes edificar o puedes destruir. La persona que usa bien la lengua edifica, y la persona que usa mal la lengua destruye. Cuando la persona edifica, a eso la Biblia le llama vida. Y cuando la persona destruye, a eso la Biblia le llama muerte. En este sentido, la muerte y la vida están en la lengua. En la lengua. Tú tienes en la mano, o más bien en tu boca, el poder para edificar, destruir o herir a alguien. Claro que sí. En nuestra boca está el poder para edificar o destruir a alguien, mis hermanos. Jesús afirmó que en el día del juicio todos tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos pronunciado. ¿Qué dice Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37? Ponga su mirada ahí en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjese, qué tremendo, mis hermanos. Amén. Hermanos, Dios nos hará responsables de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, de tu boca. Toda palabra ociosa tiene que ver con aquellas palabras que no sirven, que son inútiles, palabras que no aprovechan, ni al que las pronuncia, ni al que las escucha. No sirven para nada, porque son palabras corrompidas que no edifican. Y todo lo que no edifica, ¿qué hace? Destruye. Lo que nosotros hablamos, hay poder para construir o para destruir. Con cada palabra que sale por tu boca, tiene poder para traer bendición o maldición. Con tu boca puedes edificar o puedes destruir. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu madre? ¿A tu padre, si aún lo tienes? ¿A tus hermanos? ¿A tus vecinos? ¿A tus amigos? ¿A tus enemigos? ¿Te preocupas por hablar con gracia y sabiduría para la edificación de sus vidas? ¿O te dejas llevar por la rabia, el coraje, la desesperación, hiriendo y matando a todo el que se te cruza en tu camino cuando las circunstancias te sacan de tus casillas?
Así es como reaccionan los incrédulos allá afuera, mis hermanos. Hermanos, las personas que no conocen a Dios son descuidadas en su hablar, no tienen cuidado. Pero los que conocen a Dios debemos de ser siempre prudentes en nuestro hablar. Cuando uno llega al cristianismo, la Biblia nos empieza a educar. Nos empieza a educar. Hay muchos que no tuvimos educación en nuestra niñez, juventud, pero cuando llegas a la Biblia, es tu mejor maestro. La Biblia nos educa. Debemos tener mucho cuidado cuando usamos la lengua. Y en todas las áreas de nuestras vidas, y con todas las personas en general, no haciendo distinción de nadie, ni siendo selectivos. Tenemos que usar la lengua bien con todas las personas, no importando quién sean. Amén. Tenemos que vigilar la lengua si queremos ver días buenos. Si usted quiere ver días buenos, tiene que vigilar la lengua. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:10? Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Si usted desea vivir verdaderamente, aquí tiene la fórmula. Y la clave para hacer realidad ese deseo, lo primero que necesitamos es refrenar nuestra lengua de mal. Que nuestra lengua no hable engaño, que no hiera a nadie, que no lastima a nadie. Esa es la fórmula si tú quieres ver días buenos en tu vida. Hermano, si no estás viviendo la vida en toda su plenitud y no estás obteniendo de la vida todo lo que deberías de recibir, pregúntate por qué. Cuando la Biblia habla de nuestra lengua, obviamente se refiere a nuestras palabras, las cosas que salen de nuestra boca, nuestros dichos. Por eso es muy importante que el cristiano piense bien en las palabras que salen de su boca, Es muy importante. Que si no somos cautos, precavidos, prudentes en el hablar, nuestras palabras pueden causar dolor a nuestro prójimo y estaremos obstruyendo las bendiciones de Dios para nuestras vidas. ¿Acaso Dios quiere que lastimemos a nuestro prójimo que es hecho a la imagen de Dios? Claro que no, mis hermanos, claro que no. Dice el libro de Proverbios que nuestras palabras pueden ser como golpes de espada. Proverbios 12:18, ponga su mirada ahí en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice allí, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dice que hay palabras que son como golpes de espada, o sea que son muy hirientes y tienen grandes consecuencias perdurables, Todos sabemos la diferencia entre palabras cordiales y palabras hirientes, ¿verdad? Sabemos muy bien el impacto tanto negativo como positivo de cada una de ellas. Palabras sabias y compasivas nos dan ánimo, nos fortalecen. Palabras crueles y abusivas nos causan dolor. La pregunta es, ¿estamos nosotros conscientes del efecto de nuestras palabras que tienen sobre los demás? ¿Está usted consciente cuando habla? ¿Piensa, razona, medita en no lastimar a nadie?
Pero no solamente las palabras hirientes tienen consecuencias, sino también las palabras amables las tienen, las palabras cordiales. Dice que las palabras de los sabios son como medicina. Son como medicina. ¿O no te ha pasado en esos momentos cuando te sientes triste, confundido, decaído, y alguien te dice unas palabras de ánimo, de aliento, justamente en el momento adecuado, usando las palabras correctas, lo que necesitabas oír, y esas palabras te levantan, te dan aliento, te sanan y te ayudan a tener otra perspectiva de la vida? Claro que sí. Esas palabras, dice la Biblia, que son como medicina. Como medicina. Indudablemente las palabras tienen mucho poder, para bien o para mal. Ahora, si sabes que la lengua y sus palabras tienen tanto poder, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿O no hacer con ella? Debemos hacer todo lo posible para que ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. Ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 29? Ponga su mirada ahí en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice. Vemos aquí que el apóstol Pablo reprueba cualquier palabra corrompida que sale de nuestra boca. Aquí la palabra corrompida significa algo que está podrido, dañado, algo que es putrefacto, dañino, malo. En otras palabras, nos está diciendo: no dejen salir de su boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea saludable para edificar. Yo sé que estas palabras, mis hermanos, un incrédulo no las va a entender, no las va a comprender, porque no tiene la fortaleza de Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Hermanos, la Biblia pone mucho énfasis en la forma del hablar del cristiano. Claro que sí. El cristiano debe amar al Señor con el corazón, la mente, el alma, las fuerzas y también con sus palabras. Amén. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dice que cada árbol se conoce por sus frutos. Un buen árbol solo puede dar frutos buenos, ¿verdad? Y un árbol malo solo puede dar frutos malos. O sea, cada árbol da fruto conforme a su condición. Y si podemos identificar a un buen árbol por sus frutos, también podemos reconocer a una buena persona. ¿Cómo? Por sus acciones, por sus obras. El hombre manifiesta su verdadera identidad a través de sus actos y de sus palabras. Si quieres determinar qué tipo de árbol es una persona, solo se debe mirar a través de sus obras, su conducta y su manera de hablar. Claro que sí.
Del mismo modo que el árbol da fruto conforme a su condición, así también actúa el hombre manifestando al exterior lo que llena en su corazón, lo que lleva en su corazón. Dice Lucas capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. El que es bueno lo manifestará sacando lo bueno que atesora en su corazón. Que cuando metes nobleza en tu corazón, eso saldrá de tus labios. Cuando metes alegría, gozo, paz, eso saldrá de tus labios. Pero cuando dejas que el orgullo controle tu corazón, orgullo saldrá de tus labios. Cuando dejas que la arrogancia, la vulgaridad, el rencor controle tu corazón, eso saldrá de tu boca. Porque lo que controla la boca es el corazón. El corazón, mis hermanos. Si la abundancia del corazón habla la boca, si esto es así, entonces debemos cambiar primero el contenido del corazón para que cambien también nuestras expresiones verbales. Si usted quiere cambiar su forma de hablar, primero tiene que cambiar el contenido de su corazón. Nuestros pensamientos deben ser limpios, puros y agradables a Dios. Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Tenemos que deshacernos y limpiarnos de toda contaminación que produce el vocabulario grosero del mundo, mis hermanos. Debemos evitar exponernos a los programas groseros y vulgares que se transmiten por la televisión y la radio. Y esas malas influencias allá afuera. Yo sé que muchos de aquí trabajamos con gente incrédula, personas impías que no conocen a Dios. Yo sé que todos, ¿verdad? Porque no hay una fábrica llena de puros cristianos, ¿verdad? Y gloria a Dios que si hubiera una. Pero guardemos nuestro corazón de lo que escuchamos allá afuera, en la radio, en la música, lo que ellos hablan, lo que ellos miran. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado con lo que ves, escuchas y piensas también. Nuestra mente es bien traicionera, mis hermanos, bien traicionera. Mejor llena tu corazón con cosas buenas. Atesora la palabra de Dios en tu corazón y siempre tendrás buenos pensamientos. Dirás buenas palabras y darás buen fruto para la gloria de Dios. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículos 16 al 17? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Amén. Hermanos, si queremos agradar a Dios,
Debemos evitar cualquier vocabulario perverso, malas palabras, insultos, blasfemias, ofensas, maldiciones, palabras deshonestas, ofensivas, ásperas, groseras, gritos, burlas, chismes, calumnias, quejas, rezongos, reproches, estupideces, palabras que desaniman y cosas semejantes. En cambio, debemos aprender a hablar como Dios quiere. Como Dios quiere. Que toda palabra que salga de nuestra boca ha de ser para edificación. Todo lo debemos decir con gracia y con amabilidad y con amor. Todo lo que hablemos debe partir fe a los que nos escuchan. Debemos transmitirles ánimo, esperanza, confianza. Si no son los cristianos, ¿quién les va a transmitir esperanza? Pero si los cristianos andamos todos decaídos, desanimados, tristeando con nuestras cargas, ¿qué vamos a hablar allá afuera a los que nos escuchan? Algo que tenemos que aprender a hacer es domar la lengua. Domar la lengua. Y fíjese que controlar y dominar la lengua es una de las cosas más difíciles, No es nada fácil. Por esa causa Santiago dice en Santiago 3:2 que quien no peca de palabra es un varón perfecto, Que quien no peca de palabra es un varón perfecto. ¿Y quién es el único varón perfecto aquí? Cristo Jesús, mis hermanos. No hay varón perfecto en la tierra. Santiago 3:2, por favor. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice la Biblia, quien logre dominar la lengua podrá controlar cualquier otra acción de su cuerpo. Quien logre dominar la lengua podrá controlar otra acción de su cuerpo. En otras palabras, el hombre que es capaz de controlar su boca es capaz de controlar cualquier aspecto de su conducta. Un hombre capaz de controlar la lengua es capaz de controlar toda su conducta. O sea que el creyente maduro no se caracteriza por no tropezar, porque todos tropezamos, sino por su modo de hablar. Por su modo de hablar. Amén. Santiago capítulo 3, versículo 3 al 4. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios con esto? La ilustración es fácil de entender, ¿verdad? Así como una pieza pequeña, como es el freno en la boca de los caballos, permite al jinete controlar todas las acciones del caballo, y lo mismo se aplica al timón de un barco, el cual es diminutivo en comparación con todo el barco entero, pero es capaz de controlar toda la unidad. Pues algo similar pasa con los seres humanos también. Nosotros también tenemos un pequeño timón que nos controla, que es la lengua. Hermanos, y si la lengua realmente dirige al resto del cuerpo, entonces ¿qué deberíamos hacer?
enfocarnos en controlarla. Que no. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6, por favor. Santiago 3, 5 al 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua, en muchas ocasiones, es como una pequeña chispa, pero ocasiona grandes consecuencias, grandes consecuencias. Santiago presenta la lengua como un fuego que devora y destruye. De la misma manera que un pequeño fuego produce un incendio incontrolado, así también el modo pecaminoso de hablar de los hombres produce grandes consecuencias irreparables a las personas. Por eso el Señor Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 12, versículo 37. Dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Santiago capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjese que el hombre ha sido capaz de controlar la naturaleza de todos los animales, pero no puede controlar la suya. Salmos capítulo 8, versículos 6 al 8 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo fue puesto a los pies del hombre, para que lo gobierne, lo dome, lo dirija, los controle. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que nadie puede controlar definitivamente y completamente su forma de hablar. Nadie. Mientras que se puede domar a todos los animales, pero nadie puede hacerlo con su lengua. Nadie. Y es que nadie consigue dominarla por sí mismo, Nadie. Nadie por su esfuerzo personal es capaz de dominar la lengua. ¿Quién puede dominar la lengua? Sinceramente se los digo, nadie. Nadie puede domar la lengua. Nuestra única esperanza de controlar nuestra lengua es en el poder de Dios actuando en nosotros. Solo no podemos. Solamente Jesús y su sacrificio en la cruz nos hacen libres de la maldad que habita en nosotros. Solamente Jesús puede romper nuestro yugo de esclavitud del pecado y ayudarnos a controlar nuestra lengua y sus palabras. Solamente el Señor Jesús, nadie más. Sigamos leyendo ahí en el versículo 9 al 12, por favor. Santiago, capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice allí: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, dice, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, la lengua no regenerada frecuentemente comete graves contradicciones. Por un lado, aparece como un instrumento de alabanza a Dios. Con ella se alaba a Dios, con ella alabamos a Dios. Pero con la misma lengua que se alaba a Dios, se maldice al hombre, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, que fue hecho a la imagen de Dios. Bendecir tiene que ver con hablar bien, y maldecir es hablar mal o desear mal a alguien. Y no tiene sentido que por el mismo canal de bendición se pronuncia maldición y bendición, ¿verdad? No tiene sentido. Dice que no podemos esperar que de la higuera produzca aceitunas o que un viñedo produzca higos. De ninguna manera, no se puede. Así tampoco podemos esperar que de una fuente de agua salada produzca agua dulce. O sea que no puedes hablar cosas que edifican y destruyen al mismo tiempo. Eso lo hacen los incrédulos allá afuera, los que no conocen a Dios. Por una misma fuente jamás podrá salir agua dulce y agua amarga, mis hermanos. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 11, por favor. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Si te preguntas, ¿por qué si soy un hijo de Dios me va tan mal en la vida? ¿Por qué Dios permite que las cosas en mi vida vayan tan mal? ¿Por qué estoy viviendo en fracaso? Hay cristianos que están pasando por situaciones muy difíciles y complicadas en sus familias, en sus matrimonios, en sus finanzas, y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué nos va mal? Nos va mal porque nuestra lengua la usamos para otras cosas, como es el chisme, para criticar, para murmurar, para destruir, para herir, para pelear. Nos va mal porque nuestra lengua la usamos para lo malo y no para lo bueno. La palabra de Dios nos dice aquí qué tenemos que hacer para poder vivir una vida con días buenos, al punto de amar nuestra vida aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? La primera cosa que nos dice es refrenar la lengua. Refrenar nuestra lengua si quieres ver buenos días. O sea que no serás rápido para contestar en momentos difíciles, sino que serás sabio en tus palabras. No te dejes llevar por la ira. Ya Dios nos ha dado sus bendiciones. Pues no pierdas la bendición por un momento de enojo, donde con tu propia boca deseches la bendición. No lo permitas, no lo pierdas. Dios a través de su palabra nos enseña que debemos refrenar nuestra lengua, apartarnos del mal y buscar la paz.
La clave para una vida bendecida y en paz radica en obedecer estos principios de la Biblia. Recordemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pero debemos hacer de nuestra parte. ¿Cómo estás usando la lengua? La persona que usa bien la lengua edifica, construye. Y la persona que usa mal la lengua destruye, hiere, mata. Que si has estado usando la lengua en maneras destructivas, es tiempo de arrepentirse y de pedir perdón de las personas que han sufrido por causa de nuestra lengua. Pidamos perdón a Dios. No permitas que nuestra garganta se convierta en un sepulcro abierto. ¿Se imaginan a una tumba abierta donde se descompone el cuerpo de una persona? El mal olor, ver los gusanos y otras cosas terribles y horribles. Pedro dice que si no refrenamos la lengua, así terminaremos como un sepulcro abierto que expide un olor que con nuestra lengua podemos engañar y producir muchos males, mis hermanos. Jamás lo olvide. Escuchen lo que dicen los proverbios al respecto. Dice Proverbio capítulo 10 versículo 19, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Estos versículos parecen decir que cuanto más se hable, más se peca, ¿verdad? Y la razón de esto se encuentra en la dura realidad de Santiago 3:8. ¿Qué dice Santiago 3:8? Dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por eso nosotros, mis hermanos, si queremos ver días buenos, dichosos y alegres en nuestro trabajo, en nuestra familia, refrenemos nuestra boca del mal y no hablemos engaño. Pongámosle freno a nuestra lengua. La lengua no muy fácil se puede domar. Es más fácil domar una boa, una cobra, un león, un tigre que la misma boca, Pero la buena noticia, mis hermanos, es que por medio de nuestro Señor Jesucristo sí podemos renovar el corazón, que es la fuente donde salen todas las palabras. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos renovar el corazón, que es la fuente donde salen todas las palabras. Esa es la buena noticia, mis hermanos. La puerta está abierta. Tú decides si quieres entrar, si quieres aceptar al Señor para que cambie ese corazón de piedra y te ponga uno de carne más sensible. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.